Regresa a Bogotá a la medida del pico y cédula a partir de hoy. Esta es una información que usted debe conocer porque dependiendo de cómo termine su número de cédula, pues lo dejarán entrar a hacer diferentes vueltas a los supermercados, a las notarías y demás. Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno de Bogotá y está con nosotros a esta hora. Secretario, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto estar contigo, con toda la audiencia de Red Más. Bueno, ¿por qué se toma nuevamente esta medida en Bogotá? ¿Ha demostrado el pico y cédula ser un tipo de restricción realmente efectivo? Sí, en el mes de mayo y junio de este año tuvimos restricción de pico y cédula, que es una medida de control que reduce interacciones entre personas de manera muy eficaz, sin ser una restricción total a algún sector de la ciudad o al comercio o a algún sector económico. Es decir, se permite que continúe la actividad económica, tanto del comercio como de otras, pero se genera una limitante al número de personas que se encuentran en establecimientos cerrados mayoritariamente, que son los establecimientos de comercio que han tenido mucho aforo en estos días. El motivo fundamentalmente para tomar esta decisión es el incremento en los casos diarios de contagio. Nosotros arrancamos el mes de diciembre con un promedio y finalizamos noviembre con un promedio de mil casos diarios, 1,200, y estamos acercándonos ya a un número muchísimo mayor, estamos superando los 2,000. Hace 10 días, cuando anunciamos las primeras medidas, teníamos 21,000 casos activos, ya estamos en casi 32,000 casos activos, es decir, hemos visto un incremento muy rápido en estos días y es fundamental frenar un poquito, desacelerar un poquito ese ritmo de contagio. La vacuna viene, eso es una maravillosa noticia, pero toma tiempo en que haya suficientes personas vacunadas para que esto sea una verdadera medida de control de la pandemia. Por ahora, las medidas como el pico y cédula, las medidas como las que hemos solicitado a la ciudadanía hacer de manera voluntaria, que es aislarse en casa, son aquellas que nos van a permitir controlar el ritmo de contagio en este segundo incremento que estamos viviendo en la ciudad de Bogotá. Ya lo hemos contado aquí, secretario, pero en estos casos ser repetitivo no sobra. ¿Cómo va a funcionar entonces esta medida de pico y cédula y hasta cuándo y para qué lugares específicamente se va a necesitar presentar la cédula para que lo dejen entrar a uno o no? Para toda actividad de compras, cuando realiza cualquier actividad comercial, entiéndase si voy a un centro comercial, si voy a un supermercado, si voy a un almacén en las calles, si voy a hacer una diligencia bancaria, si voy a una notaría, aplica el pico y cédula, que es básicamente que de acuerdo al final de mi cédula, al número de mi cédula, puedo ir o no a hacer compras. Por ejemplo, hoy es 21, hoy es un día impar. Eso quiere decir que solo las personas con cédulas pares pueden hacer compras hoy. 0, 2, 4, 6, 8. Mañana, que es un día par, solo las personas con cédula impar podrán hacer compras. 1, 3, 5, 7, 9. La idea también es que solo va una persona por núcleo familiar a hacer las compras. No es el momento de ir en familia al plan de centro comercial, al plan de ir a hacer las compras navideñas. Así lo venían haciendo, pero en estos momentos eso es inconveniente, motivo por el cual pueden ir a hacer compras, puede funcionar el comercio en toda la ciudad, pero lo debe hacer siempre observando esta medida de restricción. Y recordemos una recomendación que es de carácter voluntario, no obligatorio, como aplica para el pico y cédula, y es que en la medida de lo posible, quienes puedan realizar un aislamiento preventivo, quedándose en casa antes de este 24 de diciembre o del 31 de diciembre, especialmente antes de encontrarse con sus adultos mayores, es absolutamente recomendado. ¿Por qué la medida del pico y cédula, secretario, se toma de una vez hasta el 15 de enero? Muchas personas dicen, bueno, está bien la restricción, pero debería ser pues hasta el 31 de diciembre que pasemos estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero Bogotá se va hasta el 15 de enero. ¿Cuál es la razón? Estamos viendo desde el comienzo de diciembre un aumento del contagio, te decía. De hecho, estábamos viendo también un incremento en la movilidad de los ciudadanos, cómo se desplazaban de un lado a otro. Es una herramienta que tenemos con Google y es, dependiendo de la señal de los teléfonos celulares, monitorea cuánto se desplaza esa señal de un lado para otro de la ciudad. Y a finales de noviembre, particularmente en la primera semana de diciembre, vimos un incremento muy, muy importante del índice de movilidad de los ciudadanos. Los días críticos fueron los días 6, 7 y 8 de diciembre, donde incluso teníamos índices de movilidad superiores a los que teníamos el año pasado que no teníamos pandemia. ¿Esto qué nos indica? Esto indica básicamente que estamos teniendo velocidad en el contagio, que estamos teniendo más interacciones entre personas, como el coronavirus se transmite a través de la respiración.
pues esto genera mayor contagio. Y la pregunta tuya de por qué vamos hasta el 15 de enero, porque no simplemente porque se cierre, digamos, porque se desacelera la ciudad, automáticamente se baja el contagio. El hecho de que hayamos aumentado en número de casos positivos, número de casos activos, eso lo que quiere decir es que tenemos más personas que pueden propagar el virus. Hace 10 días teníamos 22.000 personas, hoy vamos en más de 31.000 personas, casos activos en la ciudad de Bogotá. Eso quiere decir más personas que pueden contagiar a otras. Por estas razones, las medidas están decretadas hasta el próximo 15 de enero y vamos a estar monitoreando día a día cualquier situación de riesgo, la informaremos y por supuesto si las condiciones permiten levantar la medida de manera anticipada, lo haremos también. Pero también extenderla si es el caso entonces. Cuando usted habla de monitorearemos a cada momento, significa que después del 15 de enero, si esas cifras no van bien, se extienden estas medidas. Todos los días estamos con la alcaldesa y con nuestro secretario de salud revisando cómo va el contagio, cómo va la ocupación en UCIs. Ahorita podría decirle a todos en Bogotá que no hay ningún motivo de preocupación frente a la capacidad hospitalaria. Tenemos alrededor del 60% de ocupación en UCIs COVID, lo cual quiere decir que el sistema goza de buena salud, tiene capacidad de atención de la población en Bogotá sin ningún problema, en unidades de cuidados intensivos y por supuesto en servicios hospitalarios intermedios, pero eso no es un motivo para bajar la guardia. Es prudente en estos momentos plantear una desaceleración de esas interacciones que generan contagio. Por eso la medida del pico y cédula, porque dio buenos resultados en el pasado. Por eso la medida de que solo una persona por núcleo familiar puede salir a hacer las compras. Y esperemos que estas medidas, junto con algo que ocurre en Bogotá, sin que haya ninguna cuarentena ni ninguna medida adicional, y es que las personas suelen guardarse en casa. Automáticamente las personas en estos días van a estar quedándose en casa, compartiendo más con sus familiares, no saliendo tanto porque muchas empresas o entidades dan días de receso o se puede trabajar más desde casa, la ciudad es más tranquila. Eso también nos va a ayudar muchísimo y por eso te decía, vamos a estar monitoreando si la temporada decembrina después del 24, entre el 24 y Reyes, permite que ese índice de interacciones también se reduzca mucho, que las personas se queden más en casa, que interactúen con personas de su círculo familiar. Muy seguramente eso también nos va a ayudar a aliviar la velocidad de contagio y por eso te decía que el monitoreo es prácticamente todos los días revisando qué medidas tomar y qué medidas aliviar. Claro, sin duda esto depende de cómo nos comportemos, de eso depende que sigan las restricciones o que nos puedan flexibilizar un poquito más. Quiero preguntarle por el tema de la final de fútbol, el secretario, pero antes de eso, para cerrar primero lo que tiene que ver con esta medida del pico y cédula, ¿ya han podido recoger ustedes desde el distrito esas primeras reacciones por parte del sector comercio ante esta medida? Porque ellos siempre han dicho que los afecta en cuanto a sus ventas. Sí, somos conscientes que cualquier medida que restrinja movilidad, libertades en Bogotá, pues afecta a sectores y es algo complicado y por supuesto ninguna de estas decisiones las tomamos a la ligera. Lo hacemos con estrictas consideraciones científicas y por esta razón tomamos hoy la medida del pico y cédula. De hecho, hemos hecho un esfuerzo enorme siempre como ampliando capacidad hospitalaria, buscando que la ciudad pueda funcionar a plena capacidad, como lo había estado haciendo desde el mes de agosto, y logramos prácticamente 4 meses que Bogotá funcionara sin pandemia, básicamente sin ninguna restricción, ni en las compras, ni en la movilidad, ni en la actividad de vida productiva o social, incluso vida política con personas que realizaban plantones y movilizaciones, pero llegó el momento de volver a cuidarnos en todo el mundo ante este segundo rebrote, ante este segundo incremento en el contagio. Es necesario implementar medidas oportunamente. Si algo ha caracterizado a Bogotá es que hemos tomado las decisiones a veces difíciles, pero correctas en el momento indicado. Y por eso hemos salvado miles de vidas. No vamos a dejar de hacerlo. Sabemos que esto genera, pues, seguramente la expectativa de una persona que hoy mismo quería ir a hacer compras con su familia en el centro comercial, decirle, no, no puedes ir en familia, tienes que ir solo y tienes que observar si es el pico y cédula, si tu cédula aplica, si vas tú o va tu señora. Estas medidas lo único que buscan es cuidar de la vida de todos, de esos comerciantes, de nosotros en familia, de los compradores y particularmente de los más mayores. Recordemos que prácticamente el 65% de todas las personas que han perdido la vida por coronavirus en Bogotá son personas mayores de 60 años y lo responsable es cuidarlos a ellos especialmente y en esta época de Navidad ni se diga que es cuando nos encontramos con nuestros mayores.
Secretario, ahora sí por último, tema fútbol. Se viene esa final del fútbol colombiano que va a ser aquí en Bogotá con Santa Fe como local. Se van a decretar algunas medidas especiales porque bueno, ya vimos que ayer en Cali los hinchas del América no se portaron muy bien, protagonizaron desórdenes, aglomeraciones después del triunfo de su equipo. ¿Podría pasar lo mismo aquí en la capital? ¿Qué se ha pensado? Pues de hecho, tomamos medidas para este fin de semana también, aunque el partido no se jugara en Bogotá, pues por supuesto, aquí hay muchas barras e hinchas, no solo de Santa Fe, que es el equipo de la capital, sino también del América. En Bogotá hay muchísimos hinchas de ambos equipos y por eso tomamos medidas, coordinamos con ellos que motivaran, especialmente las barras, motivaran a sus hinchas a ver el partido desde casa, a disfrutar en casa del fútbol o en no ir al estadio, no aglomerarse, o no ir a los lugares de gran aglomeración, a establecimientos de comercio, a generar aglomeración. En Bogotá funcionó bien, sabemos que en Cali tuvieron dificultades, pero con las barras aquí en Bogotá hemos logrado acuerdos muy importantes, seguiremos trabajando toda esta semana, están dispuestos varios dispositivos en torno al estadio, pero también en los barrios donde tradicionalmente se agrupan las barras, y lo más importante, por supuesto, es que estos líderes, así como sus hinchadas, pues sean conscientes que este no es el momento de hacer aglomeraciones, ni de exponerse a ellos o de exponer a sus familias yendo a un espacio de aglomeración durante esta pandemia. Eso es cierto. Esperamos entonces ese llamado a la cordura pues sea acatado por todas las personas que habitan aquí en la capital, por todos los amantes del fútbol. Es el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, contándonos entonces cómo van a funcionar las cosas de ahora en adelante y ese llamado a la responsabilidad individual. Secretario, gracias. Buen día para usted y pues seguramente vamos a tener que seguir hablando en lo que queda de este año. Muchas gracias.